familia es de origen gallego, pero toda mi vida paseina polo mundo adiante. Nunca se me hubiera ocurrido que me destinaran a este colegio. Y para mí fue una sorpresa porque me encontré un colegio que, a pesar de lo enorme que es bastante ágil y está lleno de vitalidad. Sí, este colegio tiene una característica notablemente centrípeta. Es decir, la vinculación que se produce con el colegio a lo largo de los años en que están los alumnos es muy grande, de tal manera que al terminar siguen viniendo por aquí, siguen participando en actividades, siguen interviniendo y muchos se convierten en profesores del colegio porque les gusta, porque les atrae, porque los marcó profundamente. 13 años como alumno, sí. Yo empecé en el colegio con 5 años y estuve hasta que salí en CO con 18 años. Yo formé parte de las paraescolares del colegio, he ido a inglés aquí en el colegio, he estado en equipos aquí en el colegio, pues yo no podría existir ni ser como soy sin la formación del colegio. Estuve trabajando 4 años en el Instituto de Investigaciones Marinas en Vigo, pero yo era consciente de que aquello no, el tema de la ciencia no acababa de llenarme del todo. Yo seguía con la teima esta en la cabeza de que de qué podía hacer yo para hacer que el mundo fuese un poco mejor. Pues al final fui consciente de que lo que yo podía hacer para que el mundo fuese un poquito mejor, pues era dedicarme a la educación. Aquí la mayoría de los profesores se sienten constructores de este colegio, se sienten parte de él. Este es mi colegio, en el que yo he hecho cosas y me he sentido muy a gusto, siempre muy acompañada, muy arropada, opciones para formarme, trabajando siempre. O sea, yo estoy súper feliz aquí. Es un colegio en el que tienes todo a tu alcance, todas las posibilidades que quieras profesionalmente, toda la formación que quieras hacer la puedes adquirir en tu colegio. Respetan muchísimo todas, desde los altos cargos a los demás compañeros, la asignatura que doy, que es música, que eso no ocurre en todos los sitios. Toda mi vida docente era la enseñanza pública y bueno, me chocó un poco por los perjuicios que en su día tenía, ¿no? De que bueno, pues un colegio de curas, un colegio pues así, con una superdisciplina, un colegio así más oscuro, con un cierto temor, y curiosamente me sorprendió por lo contrario, que me acogieron con mucho cariño, con mucho respeto, además. Yo empecé como profesor, pero después fui tutor, después fui jefe de estudios, después fui director, y al final de todo acabé pues, todavía siendo secretario, o sea, que no perdí contacto total con el colegio, incluso habiendo cumplido ya los 65 años. No colexio, pues evidentemente, deixei todo. Porque, claro, empezas con 20 anos, realmente es un adolescente. Entón, a compañía de Xesús pues, foinos formando a min e a outros compañeiros, fomos evolucionando, madurando, tanto no aspecto intelectual como no aspecto psicolóxico, afectivo. Para mí, ¿qué ha supuesto? Pues ha supuesto todo, porque realmente aquí vine, fui tratado muy bien, conocí a la que ahora es mi mujer. Aquí tuvimos a los hijos, nos dieron todas las facilidades que podíamos. Este colegio tiene muchos valores añadidos. El primero, aunque parezca una tontería, son sus casi 150 años de historia. Eso crea una tradición y un pozo que se ha ido repartiendo no solo por Vigo, sino por toda Galicia. Yo llegué a este colegio el año 1941. Recuerdo muchos profesores, recuerdo a los maestrillos de mi vida, pero el que más influenció en mi vida fue el padre José Luis Martín. Me contó que estaba impactado con mi curso en el Colegio del Apóstol, y los alumnos de séptimo curso del año 1950-51 salimos la mayoría en el libro que él escribió, La vida sale al encuentro.
me parece que había una mujer que era una nativa francesa que daba clase en primaria. Esto fue el año 63 y el año 64 fue ya cuando entraron las primeras mujeres, entre ellas Katy. Ni imaginármelo siquiera, de que yo iba a estar aquí tantos años, porque lo primero, a mí me gustaba mucho la cocina y a los 10, 12 años de haber montado la cocina y estando funcionando maravillosamente bien, pues dicen que el internado que tiene que desaparecer y el internado se cierra en un par de años. A mí no me hubiera importado irme a otro sitio, si en ese momento lo único que vine aquí, pues podía haber ido a otro sitio. Sin embargo, dice Bayrón, tienes que encargarte del personal docente, del mantenimiento, todo eso. Al poco tiempo dicen que tengo que encargarme también de la administración, de los bienes de la compañía de aquí. Y al un poco más de tiempo, Velázquez Moreno. Y Velázquez Moreno he trabajado mucho, que nadie se lo ha imaginado. O sea, en el año 69, justo el año siguiente al mayo del 68, y los disturbios en la Universidad de Santiago eran duros, y la gente, pues yo empecé a dar clases a los mayores, a los que estaban en aquel momento en el curso que se llamaba preuniversitaria. Tenían un cierto punto de rebeldía y de ansias de libertad. Na Compañía de Jesús xa tiñamos clase de titoría cando aínda non había a clase de titoría por lei. Entón, quere decir que, bueno, pues dábamos moitísima importancia ou tanta importancia ao humano como ao académico, non? La gente se iba enterando, decía, la primera directora del colegio era como novedad, algo que para mí, bueno, pues formaba parte de lo habitual dentro de la compañía, ¿no? Que yo llevaba solo 6 años en el cole, muy poquitos, para poder ser directora. Era muy joven en aquel momento también. A la vez que sentía el vértigo, sentía la capacidad y la ilusión de poder hacer lo que realmente creía que tenía que ser un colegio y bueno, poder ir mejorando las cosas. Creo que hay algo que es común y compartido a todos nuestros centros, independientemente de los años que pasen, y es la búsqueda de la excelencia. Cuando nosotros hablamos de excelencia no pensamos en excelencia académica, que también, por supuesto, damos por hecho que buscamos una excelencia académica, pero hablamos de una excelencia en la dimensión integral de la persona, es decir, buscamos formar hombres y mujeres por los demás y para los demás, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que no poco de nuestro tiempo lo tenemos que dedicar también a propiciar espacios de encuentro, experiencias que de forma continuada y sostenida en el tiempo permitan a nuestros alumnos ir acercándose a un sentido de la trascendencia, a un encontrarse consigo mismo, a un acostumbrarse a estar en silencio, a reflexionar, a pensar, a mirar a su alrededor, a ser conscientes del mundo en el que viven, a implicarse en él, a comprometerse con él. ¿Qué le diferencia a este colegio de los demás? Pues esa formación de personas, de no formar cabezas solo, sino que también forman personas y corazones y aprenden a, o sea, tú aprendes aquí a vivir para los demás y no solo pensando en ti. Pues esa generosidad, solidaridad, gratitud, sacrificio, trabajo, amistad, ¿no? Pues yo creo que sin ninguna duda pues es lo que me ha marcado, ya no solo para el devenir, ¿no? Para ir poco a poco pues, construyendo la personalidad, en mi caso, sino pues, bueno, sin ir más lejos hoy en día es lo que trato de inculcar a mis 2 hijos, ¿no? Mis hijos estudian en el colegio, ¿no? Y entonces es curioso porque vas viendo que las cosas que haces tú en el día a día en tu trabajo no es que repercutan en ti, sino que te las encuentras luego en casa también, ¿no? Y vas viendo cómo esa educación va pasando por tus hijos, cómo les afecta a nivel humano, su formación humana, su formación pastoral. O sea, porque a veces siempre te queda como profesor aquello de decir y de lo que yo hago en el día a día, que llega realmente a mis alumnos. Actividades como, no sé, las convivencias, el propio Camino de Santiago, o talleres de oración, campamentos del colegio que hice como alumno, pues configuran un poco pues esa idea que tenemos aquí en el colegio de ser para los demás, pues yo creo que es algo arraigado en mí. No conocíamos el colegio ni nada, sí estamos gratamente sorprendidos y agradecidos al colegio que nos dé muchas oportunidades para acompañar y compartir con nuestros hijos muchos momentos de su vida escolar, ¿no? Son momentos que vamos a recordar siempre. Me hace gracia que me digan lo de ciudadanos mejores para un mundo mejor, porque es casi una formulación de los primeros jesuitas. Cuando empezaron con los colegios a mediados del siglo XVI,
lo que pretendían no era formar al clero, que ya había instituciones que lo formaban, sino formar a los laicos, a los jóvenes, para que fueran ciudadanos mejores y así hicieran una sociedad mejor, que es la misma línea fundacional de la compañía, que es servir y hacer el bien a los demás. Eu creo que formar persoas é o gran reto dun centro da compañía que eu enseguida asimilei e entendo que así debe de ser. Todos cumplen ese patrón, todos los jesuitas. Entonces tú intentas imitarlos, copiarlos, y a la hora de transmitirte cómo es su doctrina, acabas cayendo atrapada. Eran unos profesores magníficos los jesuitas, eran bárbaros. Se notaba en ellos que tenían, aparte de la ciencia, lo espiritual, es, no sé, el carisma de ellos. El jesuita es el que inspira, el que orienta, el que une, el que favorece el trabajo en red, el que anima, el que da el sentido, el que da identidad, pero no es el que tiene que hacerlo todo. Entonces no es que no podamos, es que no queremos hacerlo solos. Un día me lo decía una madre y me resultó una frase muy curiosa. No solo mis hijos han pasado por el colegio, sino que se nota que el colegio ha pasado por mis hijos. Creo que es un colegio que abre, que invita, que ayuda a ver un poco más allá de la realidad que tienen. Lo primero que siento es una sensación de gratitud hacia mis padres por haber elegido y haberme dado la oportunidad, pues con 4 años de meterme a este colegio y no a otro, ¿no? Están súper contentos de estar aquí, se sienten que es su colegio, no sé si su familia, pero es su colegio y lo dicen así, les llena. No sé, es como una sensación de que le debo algo al colegio y por eso tengo ganas de devolverlo como monitor. Mi hija mayor, que ya no está en el colegio, que ya está en la universidad, es una enamorada del colegio, una gran defensora. Es su familia y creo que está muy satisfecha de la educación que ha recibido y muy orgullosa. Mentras viva, teña uso de razón, vou a seguir conectado aquí co Colexio Apóstol. De feito, ainda me parece que son profesor, que cheguei aquí ahora mesmo. La enseñanza te llena, poco a poco pues te enamora muchísimo más todavía, y así fue transcurriendo mi vida pues en este colegio, en el cual entré a los 24 años y no abandoné hasta cumplir casi los 70, los 68 así. Aquí encontré a mi marido. Aquí se educaron mis hijos. En este colegio, para mí, me marcó tanto, que lo tengo todo y que me emociona. El futuro está en tener viva la idea original. Los colegios empezaron con ellos los jesuitas para servir a los demás, para hacer el bien, procurar la mejora de su entorno. Los colegios de la compañía han pasado por 500 años de avatares, de triunfos y de fracasos, de avances y de supresiones, pero siguen siendo una fórmula que funciona y que se renueva constantemente.